Existe un antiguo mito que habla acerca de poderosas armas, que fueron creadas para combatir ciertos poderes, para mantener el equilibrio en caso de ser necesario y como precaución ante el uso desmedido de fuerzas oscuras. Estas armas, actualmente, y repito, según el mito, se encuentran dispersas por todo el mundo. No se sabe exactamente cuántas son, pero lo que algunas personas expertas en el tema opinan es que se considera que dichas armas tienen poderes sobrenaturales. No cualquiera las puede portar y que además se componen de 2 o más piezas, cuya unión deriva en el perfeccionamiento del arma y sus poderes. Yo soy el documentalista y esto es La Espada de Dios. Según la mitología universal, estas armas, caracterizadas principalmente por tratarse casi siempre de espadas, confieren a su portador poderes o características sobrenaturales que les ayudan a usar su poder de manera perfecta. Supuestamente, y según lo que se conoce hasta hoy en día, estas armas permiten realizar hazañas tales como la teletransportación, la detección, cargarse de poder y otorgarle fuerza sobrehumana a quien la maneje. Se cree que durante el siglo V, Atila el Huno usó una espada especial para imponer su poder a lo largo de toda Eurasia, convirtiéndose en un líder temible. Priscus, un historiador romano jordanés, narra que la espada llegó a manos del Huno gracias a un campesino que la había encontrado cuando estaba trabajando en sus tierras. Mientras cultivaba sus plantas, él tropezó con un extraño objeto en la tierra. Cuando lo desenterró, se dio cuenta de que era una espada con grandes cualidades. Evidentemente, y como he dicho al principio, no cualquier persona puede portar un arma de este tipo. Así es que lo más probable fue quizás que aquel campesino, al darse cuenta de sus limitaciones mortales, decidió entregársela a Atila, quien, emocionado por aquel regalo, ordenó que se le concedieran tierras al campesino junto con hombres para trabajarlas. Aunque algunas otras versiones cuentan que en lugar de un campesino se trataba de un pastor. Cuando el pastor vio que una de sus vacas cojeaba, se acercó para ver el motivo de la herida. Posteriormente siguió un rastro de sangre y finalmente llegó hasta una espada que el animal había pisado inconscientemente mientras mordisqueaba la hierba. Como quiera que fuera el caso, el obsequio le fascinó tanto a Atila que inclusive la llamó la Espada de Marte. Desde entonces la espada de Atila fue conocida como un arma legendaria que, según los historiadores, provocó un cambio en Atila, quien desde entonces comenzó a creer que él debía ser el gobernador de todo el mundo y que a través de la espada de Marte tenía asegurada la supremacía en todas las guerras. Es importante decir que la espada de Marte se llamaba así debido a la interpretación del historiador Prisco. Sin embargo, los hunos no tenían los mismos dioses que los romanos. Así es que el nombre que probablemente usaron los hunos para esta espada fue la espada del dios de la guerra. Pero también existen leyendas húngaras que se refieren a ella simplemente como Asistenkarja, que traducido a otras lenguas sería la espada de Dios. Atila, además de blandir la espada,
también la utilizó como símbolo del favor divino. Por eso fue y es conocido hasta nuestros días como Atila, el azote de Dios. Pues el vigor con que Atila esgrimía la espada convenció al mundo de que había sido reservado solo para su invencible brazo. Fue de esta manera que se convirtió en algo así como un cetro. La llamada espada de Dios causó brutales derramamientos de sangre, pues al principio Atila compartió el poder con su hermano Bleda, pero luego fue el mismo Atila quien con la espada mató a su hermano para poder ser el único gobernante. Después, la violencia con que actuaba daría lugar a famosas frases como: bajo los cascos de su caballo nunca más crece la hierba, o no hay más sangre derramada que por la espada del rey Atila. Una de sus primeras iniciativas fue la de unificar las diversas tribus de hunos para ponerlas bajo su mando. Luego decidió avanzar hacia Europa. Poco a poco la mayoría de las regiones del norte fueron ocupadas. El éxito de Atila animó a los hunos a que avanzaran a las regiones del norte del Imperio Romano, lo cual motivó la reacción del emperador Valentiniano III, quien encargó al general Aecio la dirección de la resistencia. Aecio organizó a las tropas romanas, francas y visigodas para derrotar a Atila en la batalla de los Campos Cataláunicos. Atila fue vencido por primera y única vez, y tuvo que retirarse. Aecio permitió a los hunos retirarse hasta el río Rin. Al año siguiente, parcialmente recuperado de su derrota, Atila dirigió sus tropas hacia Italia, atacando la mayor parte de las ciudades hasta asentarse a las afueras de Roma sin que Aecio pudiese detenerlo. No obstante, fueron la hambruna y la peste lo que lo sacó de Italia. En el siglo X, unos 500 años después de la muerte de Atila, una espada que supuestamente le perteneció salió a la luz y se encontraba en poder de los reyes Árpád de Hungría, quienes a su vez se apropiaron del culto de Atila. Ellos afirmaban que eran descendientes del emperador de los hunos y que por ende tenían derecho a gobernar. Explicaron que la espada había pertenecido al rey Salomón y que éste se la había entregado a un hombre que accidentalmente cayó de su caballo y se autoempaló con la espada. Posteriormente, un campesino la encontró y la llevó con Atila. Pero no hay evidencia que corrobore estas afirmaciones medievales del origen del arma. La espada supuestamente ahora se encuentra en el Museo de Kunsthistorisches de Viena, como parte de la Schatzkammer. Y de hecho, al parecer por su aspecto, bien podría ser de principios del siglo X y posiblemente húngara. Los acontecimientos históricos reales del descubrimiento de esta espada probablemente permanecerán desconocidos. Sin embargo, los últimos descubrimientos apuntan a que el posible origen de la espada proviene del hallazgo de la localidad de Mihol-Janek. Y que antes de que esta leyenda fuera considerada, se creía que la espada era Joyus, la espada de Carlomagno. Pero esa es otra historia. Yo soy el documentalista y esto fue La Espada de Dios. Saludos especiales para Tomás Gabriel Méndez, Juan Pablo Emanuel Guerrero, Martín Cortés, Carlos Gutiérrez, Jonathan Sánchez, Mike Padilla, Luffy Gamer, J.A.M. Moonwalker, Emiliano Zúñiga Gómez, Monchi Terrazas, Jorge Chávez Medina, Kevin Abel Guillén Cervantes, Kinja López Lombardo, Mundo Teorías, Gina Peña Grajales, Francisco J. Viritoa, John Zume, Cristian Urbina, Carlos Reyes Granda, Diego Cruz, Daniel Ur, Jonathan David Silva Lachino, Brian Pérez, Gabriel Alice,
Paulita Hurtado, Jonathan García, Emiliano Zúñiga Gómez, Queta Truman, María Aguilar, Milton Alonso Carpio Castro, Buddy Roger, Miguel APR, Dalia Santos, Pidio Ortón, Don Lobo, Ariel Miranda, Edgar Plaza y Ezequiel González. Gracias y hasta la próxima.